Estimados, tenemos una nueva presentación. Va a exponer el licenciado en Psicología y Magíster en Psicoanálisis, Juan Samat, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Aconcagua. Tiene Beca de Cuyo. funciones en el área docente, en el área de investigación, como directivo también de universidad. Es profesor de Psicología, Psicoanálisis y Psicopatología. Es profesor de la maestría en psicoanálisis, ha sido presidente de la Asociación Sanjuanina de Estudios Psicoanalíticos, también secretario académico y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Cuyo, y fundamentalmente ha tenido funciones también como jurado en distintos concursos en el Ministerio de Educación y de Salud. Eh, Ha sido también referente en la revista científica de los colegios de psicólogos y de los cuadernos de psicología. Evaluador de proyectos de investigación en la Universidad Católica de Cuyo y participante en varios proyectos de investigación. Tiene una amplia experiencia y además se desempeña hasta hoy como psicólogo clínico en la actividad privada, con la cual está afrontando hoy la problemática de temas que hacen a la salud mental y que parece que cada vez van increciendo. Te agradezco, Adolfo, estas palabras de presentación y le agradezco al Ateneo Amigos de la Ciencia, esta invitación que me honra. Espero, satisfacer sus expectativas. El tema que nos convoca es el de mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son conductas, comportamientos que pueden ser mentales, verbales, somáticos, interaccionales, que la mente instrumenta para evitar sentir emociones y sentimientos dolorosos o displacenteros. Es decir, todos queremos sentirnos bien, ¿no? Y queremos sobre todo evitar sentirnos mal. Cuando nos sentimos mal o estamos en una situación en que podemos sentirnos mal, porque nos podemos sentir tensionados, angustiados, con vergüenza, con culpa o cualquier tipo de malestar. Tratamos de salir lo antes posible de ese malestar y restablecer la calma. Una manera de hacerlo es utilizando estas conductas que se llaman mecanismos de defensa. Estos mecanismos son automáticos, se ponen en ejecución, digamos, sin que intervenga la voluntad, ¿no? Ni la conciencia. No son voluntarios y son inconscientes. Inconsciente quiere decir son no conscientes, no nos damos cuenta. Yo no puedo decir, bueno, frente a esta situación estresante voy a utilizar la proyección, ¿no? No, 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 la utilizo directamente, eso es automático. Estos mecanismos fueron descritos por primera vez por Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Para poderlo entender, vamos a ver muy sucintamente algunos conceptos básicos de psicoanálisis, muy rápidamente y muy básicos. Les pido disculpas a los que sepan un poquito más de psicología. Yo voy a hablar como si nadie supiera nada de psicoanálisis, ¿eh? Lo vamos a hacer muy brevemente, de modo que voy a tener que simplificar algunas nociones. Bueno, acá lo tenemos a Freud, todos lo conocerán, ¿no? Un neurólogo austríaco que vivió la mayor parte de su vida en Viena, neurólogo, como metiéndose en cosas psicológicas, porque en aquella época la persona que ahora iría a un psicólogo o a un psiquiatra en su consulta particular, en esa época que se consideraban que eran enfermedades de los nervios, y ahí viene nervioso, neurótico, neuroasténico, se pensaba que eran enfermedades de los nervios,
la gente consultaba básicamente a neurólogos, ¿eh? Y ahí es donde se enfrenta Freud con la problemática de estos tipos de trastornos psicológicos, ¿eh? Y crea esta teoría del psicoanálisis, ¿eh? La noción básica del psicoanálisis es la del inconsciente, ¿eh? ¿Qué quiere decir inconsciente? Que hay una parte importantísima de nuestra mente de la que no sabemos nada. ¿Mm? Freud hace la famosa comparación con un iceberg, ¿eh? En el iceberg vemos la parte en la superficie del mar, vemos una partecita nada más. La parte fundamental está por debajo, no la vemos. ¿Mm? De la misma manera, una parte determinante, importantísima de nuestra mente, es una parte desconocida para nosotros. Conocemos esta partecita nada más y esta parte se nos escapa. ¿Mm? Esta parte no es solo no conocida, sino que acá podemos distinguir dos partes. A ver, vamos a ver, en el próximo gráfico lo vamos a ver mejor. Acá tenemos inconsciente, preconsciente y consciente. Consciente es lo que yo me estoy advirtiendo en estos momentos, ¿no? Ustedes están conscientes de lo que yo estoy diciendo. Preconsciente ya es inconsciente, esto de acá, pero fácilmente lo puedo traer a la conciencia. Si yo les digo a ustedes, piensen en el microondas que hay en la cocina de ustedes, ¿eh? Ustedes lo recuerdan seguramente. ¿Eh? No les costó trabajo. Hace unos segundos no lo tenían el microondas en la mente. ¿Eh? Ahora lo tienen. Estaba no consciente, inconsciente hace un ratito y ahora está consciente. Pero no les ha costado traernos a la conciencia. Pero este inconsciente más profundo, ¿no? Este inconsciente que está bien enterradito, es inconsciente no solamente porque es no consciente, sino que es no consciente porque no queremos tomar conciencia de esto. ¿Por qué? Porque produce dolor, ¿sí? Produce angustia. Entonces, todas esas cositas que nos producen dolor, angustia, las tenemos enterradas acá en nuestro inconsciente. ¿Eh? Esto consciente, preconsciente, inconsciente son niveles. ¿Eh? Pero aparte, Freud dice que nuestra personalidad contiene tres sistemas que él llama instancias. ¿Eh? La primera, la más primitiva, es el ello, con lo que nacemos. ¿Eh? Es nuestra parte más primaria, más primitiva. Solamente quiere y quiere el placer, nada más. ¿Eh? Un bebé recién nacido es puro ello. ¿Eh? No hay más que ello en su personita. ¿Eh? Después, bueno, el niño va aprendiendo cosas y va tomando contacto con la realidad. Esa parte de la personalidad que toma contacto con la realidad, Freud le llama el yo. Sería más o menos como la parte más racional, ¿no?, de la persona. Y finalmente, una parte del yo se desarrolla como super yo, que contiene las consignas morales, los ideales, es la voz de la conciencia, lo que me dice lo que debe ser. ¿Mm? Es decir, el ello es quiero tal cosa. ¿Mm? No me importa nada más. ¿Eh? El yo tiene que ver con, bueno, cómo me adapto a la realidad. Y el super yo es, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra. ¿Mm? La conciencia, los ideales. El ello, fíjense, está totalmente sumergido. Es inconsciente, totalmente. El yo tiene una parte inconsciente, una parte preconsciente y una parte consciente, y el superyo también.
Es decir, que hay una parte que nos podemos dar cuenta y otra parte que no nos podemos dar cuenta. ¿Mm? Tanto en el yo como en el super yo. Estas partes de la personalidad a veces andan bien. Voy a poner un ejemplo medio infantil, medio tonto, pero de tomarme una cervecita, digamos. ¿Mm? El deseo parte de acá, de la parte más primitiva. El yo evalúa, ¿hay cerveza? Sí, me fijo en el refrigerador y tengo cerveza, tengo una latita. ¿Mm? Y mi super yo me dice, ah, perfecto, está buenísimo. ¿Mm? Te mereces una cervecita. Todo bien, ¿no? La tomo sin problema. Ahora, hay veces que lamentablemente estas partes entran en conflicto, ¿no? Por ejemplo, el ello puede, a ver, vamos a pensar en un conflicto más importante, digamos. Un chico se enamora de la novia de su mejor amigo. Al ello de él, no le interesa que sea el mejor amigo, nada. A él le encanta esa chica, le atrae enormemente. ¿Mm? El yo piensa cómo es la realidad, ¿eh? En todos los aspectos, ¿no? ¿Qué va a pasar si pasa algo con esta chica? ¿Esta chica me está pasando piola o no? Eh, la mayoría de las veces va a condenar esto, va a decir, ¿qué clase de persona sos? ¿Mm? Sos, mm, no tenés reglas, no tenés códigos. ¿Cómo le vas a quitar la novia a tu mejor amigo? Sos de lo peor, ¿no? Y le va a crear culpa. ¿Mm? Bueno, se entiende. Pueden estar en conflicto, pueden actuar armónicamente, pero muchas veces pueden estar en conflicto. Y cuando hay conflicto, hay sufrimiento, hay tensión. ¿Quién tiene la tensión? El yo. ¿Eh? El ello solamente desea y el super yo exige. El yo es el que sufre. Sufre culpa, sufre tensión, angustia, vergüenza. ¿Eh? Bueno, Freud decía que el pobre yo, ¿no? Vendríamos siendo nosotros, para decirlo así muy simplemente y con alguna inexactitud, somos la parte consciente, lo que ustedes están sintiendo en este momento es el yo. ¿Eh? Y es un esclavo, dice Freud. ¿De qué? De los deseos del ello, del super yo y del mundo exterior, ¿eh? De la realidad. El yo está sometido a estos tres poderes. Entonces, los seres humanos sufrimos. ¿Qué sufrimos? Presiones. ¿Eh? A ver, tengo que presentar un informe el lunes y no me alcanza el tiempo, tengo que rendir un examen, ¿no? Frustraciones, que son deseos que yo tengo que no los puedo cumplir por algún motivo, hay algún obstáculo, ¿no? Eh, eh, Quisiera ir de viaje, pero no tengo plata, no me alcanza. ¿Eh? Me encanta esa chica, pero yo soy indiferente para ella. ¿Mm? Y conflictos, que es lo que veíamos recién, cuando hay peleas, ¿eh? Que pueden ser muy simples, ¿no? Como esto que veíamos. Yo le digo a los chicos que todos los días en la mañana, los días laborales, tenemos un conflicto porque nos suena el despertador. ¿Eh? Y bueno, el ello dice un poquito más, quiero seguir durmiendo, ¿no? Super yo dice, no seas vago, levantate, así vas a llegar, no vas a llegar a nada con estas actitudes de vago, ¿no? Y el yo evalúa a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué no tendría que hacer? ¿No? Entonces, nosotros nos vemos sometidos a presiones, frustraciones, conflictos. Y entonces empezamos a sentir emociones displacenteras, o sea, emociones que nos perturban, como angustia, culpa, vergüenza, dolor.
todo ese tipo de emociones, que no queremos sentir. A nadie le gusta sentir angustia, culpa, vergüenza, dolor, etcétera. Entonces, para no sentir estos afectos displacenteros, ¿qué hace el yo? El yo puede instrumentar conductas adaptativas que son funcionales, adecuadas, realistas, o puede instrumentar conductas defensivas, que son estos mecanismos de defensa que vamos a ver ahora. ¿Qué diferencia habría? A ver, supóngase que me descubro que tengo algo acá en el abdomen como un bulto. Póngale, me estoy bañando y me descubro eso. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Puedo decir, bueno, voy a ir al médico, pues no vaya a ser que esto sea un problema serio, a lo mejor no lo es, pero voy a ir al médico, ¿no? Voy a enfrentar el problema, voy a tomarlo, digamos, con la seriedad que se merece. ¿Eh? Y bueno, ya veré qué hago. ¿Mm? Esas son conductas adaptativas que son funcionales, adecuadas, realistas. Pero puedo utilizar un mecanismo de defensa para tranquilizarme. Es decir, no, esto no es nada. Será alguna pequeña hernia o será esas cuestiones adiposas que surgen. No, no es nada, ¿no? Una negación de aquellas, ¿no? ¿Qué consecuencia? O sea, me tranquilizo porque, bueno, no es nada, ¿no? Me tranquilizo, pero ¿qué pasa si es algo? Si fuera un tumor maligno, pongámosle en el peor de los casos. ¿Mm? Ahí pueden pasar meses que la persona negando para no sentirse mal, llega a un punto en que su salud se resiente tanto que puede llegar a tener un problema muy grave. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en vez de consultar al médico, lo negó. ¿No? ¿Ven? Entonces uno puede enfrentar el problema o utilizar defensas. ¿Eh? ¿Qué características tienen estos mecanismos de defensa? El yo es el que instrumenta los mecanismos de defensa, ¿no? Y son todos inconscientes. Como yo le decía, no puedo decir, yo voy a utilizar tal mecanismo. No. ¿Mm? Son inconscientes, la parte inconsciente del yo. Y siempre implican un no aceptar la realidad como es. No quiero ver algo desagradable. No, no, no quiero ver algo desagradable. ¿Mm? Entonces implican siempre una dosis de autoengaño. ¿Eh? Es como barro la basurita y la pongo debajo de la alfombra, ¿no? Aparentemente está todo bien, está todo limpiecito, ¿no? Pero debajo de la alfombra se va juntando mugre. Y esa mugre puede empezar a producirnos problemas. Entonces, las defensas buscan restablecer el equilibrio perdido cuando el yo ha sido amenazado. Tratan de evitar la angustia a toda costa. Si esta persiste, es que no han sido totalmente eficaces. ¿Mm? Eh, o sea, no siempre las defensas logran totalmente su objetivo. Disminuyen la angustia, la tensión, pero no siempre del todo. ¿Eh? Esto compárenlo con, a nivel orgánico, con lo que es la fiebre, ¿no? La fiebre es un mecanismo de defensa orgánico. ¿Para qué aumenta la temperatura del organismo? Para matar bacterias, virus, algún microorganismo que nos ha invadido. A veces hay otras causas de la fiebre, pero pongámosle, ¿no? Es un mecanismo de defensa y en sí es bueno. ¿Mm? Pero a veces ese mecanismo se puede transformar él en un problema, ¿no? La fiebre nos puede hacer convulsionar. ¿Mm? Entonces hay que tratar de bajarla. Lo mismo los mecanismos de defensa. ¿Mm? Están hechos para protegernos. ¿Mm? Por eso viene esta pregunta. ¿Son patológicos?
no son patológicos en sí, ¿no? Es más, son muy útiles en determinados momentos o circunstancias de la vida. ¿Mm? Aunque hay algunos mecanismos que no los vamos a ver ahora, son muy patológicos, ¿no? Y otros que podrían considerarse saludables, como la sublimación. ¿Mm? Pero en general, digamos, pueden serlo o pueden no serlo. ¿Cuándo son patológicos? ¿Cuándo son problemáticos? Se convierten en patológicos cuando se usan en forma excesiva o cuando se estereotipan, cuando se utilizan de manera fija o inflexible, ¿no? En general, desde lo psicológico, cuando hay algo que se hace de manera inflexible, tiende a ser patológico, es decir, tiende a crear problemas, ¿no? O cuando solo se utilizan de una manera rígida unos pocos mecanismos de defensa. Tengamos en cuenta que ante crisis vitales intensas, el sujeto puede recurrir a defensas más intensas o más patológicas de las que habitualmente usa, ¿no? Si una persona ha pasado por un trauma, un accidente, una muerte, va a emplear más defensas. Y está bien, defensas que en otro momento quizás no emplearía. ¿Todos usamos mecanismos de defensa? Sí, todos. ¿Eh? Pero cada individuo utiliza con mayor frecuencia un repertorio dado de defensas, ¿eh? Que le son típicas y que configuran su estilo idiosincrásico. ¿Eh? O sea, cada uno de nosotros tiene una caja de herramientas con los mecanismos de defensa ahí preparaditos. ¿Eh? También, bueno, esto no lo vamos a ver en detalle. Cada cuadro patológico también se caracteriza por un grupo de defensas. Por ejemplo, en histeria se utiliza la represión y la conversión, en la fobia, el desplazamiento y la evitación, en la paranoia, la proyección, etc. Pero pongamos en un histérico, que uno dice, bueno, utiliza la represión y la conversión. No quiere decir que utilice solamente ese tipo de mecanismo. ¿Mm? Puede usar muchos otros mecanismos. Y a la inversa, una persona que utiliza un mecanismo de defensa no quiere decir que es porque tenga una patología. ¿Eh? Muchos podemos utilizar la conversión, ¿no? Y no somos histéricos por eso. Vamos a ver ahora entonces algunos mecanismos de defensa. Obviamente no los vamos a poder agotar a todos, pero bueno, vamos a ver los que son más comunes. ¿Mm? El mecanismo de defensa para Freud fue la represión. Fue el primero que descubrió Freud. ¿Mm? La represión. ¿Qué quiere decir represión en psicoanálisis? ¿No? Porque a lo mejor ustedes asocian represión a, qué sé, una represión policial. Eh, Se parece, pero no es exactamente. ¿Qué quiere decir represión? Que el sujeto expulsa de su conciencia un pensamiento, un recuerdo, ¿m? Y lo mantiene en el inconsciente, impidiendo que vuelva a manifestarse. O sea, lo guardamos, ¿no? Lo guardamos en el sótano. No nos acordamos más de eso. ¿Eh? Ejemplo, Lucía ha sufrido un abuso sexual en su temprana infancia por parte de un tío de ella. Y lo ha olvidado por completo. ¿Eh? No se recuerda nada de eso. ¿Eh? No hay recuerdo. A ver, hay que aclarar, nada se pierde en la mente. Lo que hace la represión es manda al inconsciente el recuerdo que está reprimido. ¿Mm? No es que desaparece. Ojalá desaparecieran las cosas malas y desagradables de nuestra vida. No, quedan ahí, quedan ahí y a veces vuelven. ¿Mm? Vuelven en forma de síntomas, de problemas psicológicos. ¿No? Otro ejemplo, este más de la vida cotidiana. Adolfo no puede recordar el nombre de Shakespeare
William, pongámosle que está en un examen y no se acuerda de que Shakespeare, porque lo asocia con Guillermo, estaba su novia. ¿Eh? Agradable, ¿eh? A mí me parece que a mi novia le gusta el Guillermo. ¿Eh? Guillermo, en inglés, es William. Entonces nos recuerda que el nombre de Shakespeare es William. Ustedes van a decir, pero qué absurdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Sí, está bien. Shakespeare se llama William y Guillermo el otro, pero no tiene nada que ver. Claro, porque estamos hablando del inconsciente, ¿no? En el inconsciente, las representaciones, no, los pensamientos, se unen de una manera que no es la racional. Acuérdense que el yo es el que tiene la parte racional. Si no, piensen en los sueños, ¿no? En los sueños pueden aparecer cosas absurdas, imposibles. Te dicen, ¿cómo puedo haber soñado con una cosa tan rara? ¿No? O que es imposible. Porque la mente inconsciente no funciona como funciona la mente consciente. Nosotros somos dos sistemas. El sistema inconsciente, que está manejado por un proceso que se llama primario, y un proceso, un preconsciente consciente que maneja un proceso llamado secundario. El secundario es el lógico. ¿Mm? Ustedes están usando el proceso secundario ahora para entender esto. Pero esta noche, cuando se duerman, el yo va a estar casi totalmente dormido y el inconsciente va a empezar a ligar cosas. ¿Eh? Y van a aparecer cosas bastante absurdas. Entonces, por ahí uno dice, no tiene nada que ver, esto es irracional. Es como William se va a olvidar porque el nombre del novio es Guillermo. Sí, así pasa, es así. ¿Mm? Freud estudió esas cosas muy irracionales, ¿no? Uno dice, ¿cómo se le puede tener fobia a un conejito? Y hay gente que le tiene fobia a los conejos. ¿Mm? Miedo, un miedo irracional a los conejos. No es racional. La misma persona, la misma persona se da cuenta de que no es racional y sin embargo le tiene miedo. La represión puede pasar dos cosas, que la represión sea exitosa, exitosa entre comillas, ¿no? La persona no tiene noticia y nada, ¿no? Ahora, si usa esta defensa excesivamente, la persona tiene muchos blancos en su mente o pareciera haberse debilitado mentalmente. Por ahí, si una persona utiliza excesivamente la represión, da la impresión por ahí que son medio tontos, ¿no? O que no se acuerdan, o que están empezando a tener Alzheimer, porque no, digamos, no recuerdan. ¿Mm? O lo que es más común es que los reprimidos retornen. No tenemos tiempo de verlo a esto, pero lo reprimido que queda en el inconsciente no se queda ahí calladito y está ahí tranquilo. Quiere salir de nuevo. ¿Cómo sale? Sale a través de síntomas, actos fallidos, actos sintomáticos, sueños, pesadillas. ¿Eh? Esto es la base de los síntomas neuróticos. Les dije anteriormente, fue para Freud no solo el primer mecanismo descubierto por él, sino el más importante para él. Otro es la conversión. ¿Qué quiere decir conversión? En vez de pensar en un conflicto, o sea, hacerlo consciente a nivel simbólico, el sujeto lo traslada al cuerpo. ¿Mm? Y lo expresa en lenguaje corporal. Ya no lo tiene en la mente, lo tiene en el cuerpo. ¿Mm? A ver, ejemplo. Lucía ha descubierto de casualidad a su padre con su amante. O sea, descubre que el padre tenía un amante, ¿no? Al otro día se ha quedado ciega, no puede ver nada. Y va al médico, va al oftalmólogo, no tiene nada. Va al neurólogo, no tiene nada. Nada, 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 nada. Inconscientemente quiere decir, no quiero ver. No quiero ver qué cosa. Esa escena tan desagradable. ¿Mm? Todo, todos estos síntomas conversivos tienen una traducción como esta, ¿no? No quiero ver. ¿Mm?
Una paciente de Freud tenía una especie de neuralgia del trigémino, pero no le descubrían una base orgánica. Y bueno, cuando en análisis con Freud se da cuenta de que ella había tenido una conversación muy fea con la madre y era como que la madre le había pegado una cachetada. Era como una cachetada que le había pegado la madre. No le había pegado una cachetada, sino lo que le había dicho la madre. ¿Mm? Era como un golpe, como una cachetada, como una bofetada. ¿Eh? Y sentí entonces dolor acá. ¿Mm? Cuando la persona se da cuenta de lo que pasa y del conflicto, el problema desaparece inmediatamente. ¿Eh? Ojo, no hay que confundir esto con una enfermedad psicosomática. ¿Eh? La enfermedad psicosomática es una enfermedad real. Usted va al médico y se la descubre. Tiene tal o cual cosa, tiene una úlcera gastrointestinal, tiene hipertensión esencial, etcétera. ¿Mm? Es una enfermedad real que necesita medicación. ¿Por qué le llamamos psicosomática? Porque en el desencadenamiento de esa enfermedad hay, son enormemente importantes los factores psicológicos en el desencadenamiento. ¿Mm? Pero es una enfermedad real. Esto de la conversión es, no es ninguna enfermedad. Van al médico y no tienen absolutamente nada, nada médico. ¿Eh? Una cosa totalmente simbólica. La represión que vimos recién y la conversión son característicos de un cuadro que se llama histeria. ¿Eh? Clásicamente se llama histeria. No, se los digo como un, no vamos a entrar en patología, pero serían característicos de la histeria. Otro mecanismo es la regresión. En la regresión, el sujeto vuelve a formas de conducta propias de un periodo anterior de su vida, que ya había superado. Volvemos atrás. Por ejemplo, esta es una clásica, ¿no? Un niño de 5 años controla perfectamente sus esfínteres, va al baño, se caga en la pelela, orina en el inodoro, etcétera. Y cuando nace la hermanita, se vuelve a orinar en la cama. ¿Mm? Vuelve de nuevo a ser bebé. Una mujer de peso normal pierde una relación afectiva importante para ella y al poco tiempo empieza a comer desaforadamente, de modo que engorda mucho. Esa es una regresión oral. ¿Qué quiere decir? Que volvemos a las primeras épocas de la vida en que la mamá nos daba la teta y estábamos totalmente seguros, totalmente tranquilos y protegidos por la mamá, ¿no? Y lo que hacíamos era absorber la leche que nos daba la mamá. ¿Mm? Eso queda como cuestiones orales, como por ejemplo comer mucho, fumar, algunas adicciones, o por ejemplo ver, pasar la vida viendo internet, viendo Netflix, viendo televisión, ¿no? Es decir, la persona absorbe, come. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ha tenido una frustración y ha vuelto al momento de la vida en que se sintió más seguro. Esa sería la regresión. El desplazamiento. En el desplazamiento, la carga emocional de un objeto, persona, pensamiento, situación, se traslada a otro diferente. A ver, vamos a ver un ejemplo. Pedro vuelve a su casa desde el trabajo enojado con su jefe, por quien se ha sentido maltratado. Cuando abre la puerta, su perro sale a recibirlo. Él se enoja y lo golpea, pensando que ya está cansado que se le abalance cuando llega a la casa. Pero en realidad lo que está haciendo es descargando en la mascota el enojo que le ha despertado el jefe.
¿Mm? O sea, el que, no sé si ustedes lo dicen también, nosotros sanjuaninos decimos pagó el pato, ¿no? Pagó el pato el perro, es el que pagó las consecuencias de la bronca. Es decir, la bronca dirigida al jefe se desplazó, se trasladó hacia otro objeto, en este caso, el perro. ¿Mm? Otro ejemplo, María se siente muy culpable por no haberle dado limosna a un mendigo. ¿Mm? En realidad, la culpa la tiene porque su madre está enferma y no la ha ido a visitar. ¿Mm? Es decir, golpean la puerta, tocan el timbre, es un mendigo y no le doy nada. Y me siento culpable, 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 más de lo habitual, ¿no? Puede ser que yo diga, bueno, ya le tendría que haber dado algo, pero listo, se acabó. Pienso 2 segundos en eso. Pero en este caso queda la culpa, queda. ¿Por qué queda? Porque la culpa real que tiene esta chica es que la madre está enferma y no la ha ido a visitar, ¿no? La madre es mucho más importante que el mendigo. ¿Mm? Entonces ha habido un desplazamiento. Se ha trasladado la culpa de la madre al mendigo. ¿Por qué? Porque es mucho más soportable, digamos, sentir culpa con un mendigo que sentir culpa por la propia madre, ¿no? Por eso es un mecanismo de defensa. Este mecanismo eh, aparece mucho en las fobias. Las fobias son desplazamientos. O sea, si yo le tengo miedo a los gatos, no es por el gato, es porque el gato está representando en el inconsciente algo que realmente me angustia. Entonces he trasladado la angustia del origen a el gato. ¿Mm? ¿Por qué? De nuevo, es más fácil evitar los gatos, ¿no? Si yo no veo un gato, no estoy en contacto con gato, estoy perfectamente bien. ¿Eh? He desplazado, ¿no? He trasladado el sentimiento. La evitación. Evitación es cuando el sujeto escapa de una situación externa que asocia con un afecto displacentero. ¿No? Es escaparse de algo. ¿No? Esa es la evitación. Por ejemplo, Tomás, de 16 años, no va a los boliches porque es muy tímido y le parece que no sabe cómo se va a acercar a una chica. ¿Mm? Lidia no viaja en avión porque una vez en el aire no va a poder irse cuando quiera. Tampoco, y por la misma razón, sube en ascensores. Como ven, la habitación también es muy típica de la fobia. Cuando uno tiene miedo a algo, trata de evitarlo, no enfrentarlo. Hay dos formas de evitación propiamente dicha. Por ejemplo, el sujeto no va a los velorios porque le tiene miedo a la muerte, ¿no? O el escape, una vez que ya está en la situación. Por ejemplo, va 2 minutos al velorio y se va y ni se acerca al cajón y se va casi inmediatamente. ¿Eh? Pero son formas de evitar, de poner distancia, de no enfrentar. Un mecanismo parecido, pero no idéntico, es la inhibición, que es lo que habitualmente le llamamos bloqueos. ¿Eh? Los bloqueos. Por ejemplo, una función normal en el sujeto se bloquea, se anula, se enlentece o se dificulta porque está asociada a un conflicto interno. O sea, algo que debería funcionar bien, no funciona bien. ¿Mm? O no funciona o funciona lento, ¿no? O torpemente. Por ejemplo, Maxi, que cursa los primeros años de la primaria, tiene muchas dificultades para aprender a dividir, a pesar de que su cociente intelectual es absolutamente normal. En su inconsciente, dividir es separar, ¿no? Y ello implica separarse de la madre, a quien está excesivamente apegado. ¿No? O sea, hay un apego demasiado grande a la madre, que seguramente viene de que la madre está demasiado apegada al niño, ¿no? Y le cuesta separarse de la mamá.
Como dividir es separar, ¿no? En su inconsciente, dividir algo es separarse de la mamá. Entonces, no aprende la división ni para arriba ni para abajo. ¿Mm? De nuevo, les puede parecer raro las significaciones que da el inconsciente a las cosas, pero bueno, es lo que ocurre, ¿no? No tiene nada de racional, ¿no? Alicia realiza las tareas domésticas de manera torpe y lenta. Para ella, hacerlas mejor sería aceptar que compite con su madre, que es muy buena en estos aspectos. ¿Mm? La competencia es una fuente bastante común de inhibición, ¿no? Si mi papá es un gran matemático y yo tengo una relación conflictiva con él, me inhibo en matemáticas. Soy muy torpe para matemáticas. ¿Eh? Porque eh, si yo fuera bueno en matemáticas, entraría en conflicto con la competencia que tengo con mi papá. ¿Mm? Es decir, estos bloqueos se producen cuando, digamos, hay una conflictiva importante, ¿no? Bueno, hay muchísimas formas de inhibición, de anulación o de bloqueo, ¿no? Pueden haber dificultades sexuales también, de disfunción eréctil, etcétera, o cualquier otro tipo de problema en relación a eh, los bloqueos, ¿no? Uno dice, pero no lo puedo hacer. No sé por qué no lo puedo hacer, pero soy torpe, no me sale, ¿no? Y es porque hay algo que está asociado a esa actividad. Otra defensa que se da en las fobias, eh, acuérdense que cuando yo les digo se da en la fobia, se da en la histeria, etcétera, no quiere decir que se da solamente en la fobia. Todos podemos tener todo tipo de defensa. Se transforma una actitud de temor en otra directamente opuesta y se enfrenta al objeto o a la situación temido, aunque sea de manera tensa. O sea, eh, a ver, le pongo un ejemplo. Héctor le tiene miedo a las alturas y se hace paracaidista. ¿Mm? O sea, todo lo contrario del miedo. Amalia le teme a las serpientes. Consigue un trabajo en un serpentario y lo desempeña con mucha energía. La actitud contrafóbica es una formación reactiva. Bueno, eso no importa, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? La persona hace, digamos, todo lo contrario de lo que teme. ¿Mm? Si le tengo miedo a la velocidad, me hago corredor. Pero, como es una defensa, el problema está que la persona sigue sintiéndose tensa. ¿Eh? Por ejemplo, se hace corredor, pero digamos, aprieta tiene un bruxismo total, porque vive apretando los dientes porque el temor no ha sido superado, ¿eh? Sino que está empleando una defensa. Esa es la actitud contrafóbica. ¿Eh? Un profesor mío decía que el héroe es un cobarde que huye para adelante. O sea, eh, eh, huye, pero para adelante, enfrenta la situación. ¿Mm? Pero la enfrenta desde el temor, no desde la superación del miedo. Otra que también se da en la fobia es el acompañante contrafóbico. ¿No? Se puede enfrentar una situación temida si se va acompañado por una persona u objeto que le da seguridad. Por ejemplo, Alicia puede ir al centro sola si va con alguien más. Sufre de agorafobia. No puede ir sola. ¿No? Esto nos pasa a la mayoría de adolescentes, por lo menos en nuestra época creo que pasaba, que los primeros bailecitos, la primera salida, siempre era mejor ir con amigos, ¿no? Con amigos uno se envalentona más, ¿no? O uno va solo por la calle y silba
porque silbar parece que hubiera otro también, ¿no? Otro ejemplo, Silvina solo puede salir de casa si lleva una tirita de clonazepam en el bolsillo, por las dudas. Esto es muy común, ¿no? Quiere decir, el acompañante contrafóbico no puede ser una persona, pero puede no ser una persona. Puede ser una tirita de ansiolíticos, puede ser un amuleto, puede ser una estampita religiosa, cualquier cosa que el sujeto sienta que va acompañado por algo que le da seguridad. ¿Eh? Ese es el acompañante contrafóbico. Otro mecanismo importante es el de identificación con el agresor. El sujeto se identifica con una persona que teme, él teme a una persona y se identifica con él y actúa como él. ¿No? Un típico, que lo vemos mucho, es que un niño con un padre violento hace bullying en la escuela a un compañerito indefenso. ¿No? Esto es muy, muy común, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, un chico que se comporta de una manera agresiva en la escuela, eh, sufre agresiones en su casa. O sea, él hace activamente lo que sufrió pasivamente. Esto es un mecanismo que se da mucho, mucho en los niños. ¿Mm? Un niño lo podemos llevar a que se ponga una inyección, que habitualmente no les gusta, y cuando vuelve lo pincha con una aguja al muñeco, ¿no? Ahora él es el que pincha con la aguja. ¿Eh? Una pequeña paciente de Anna Freud, una psicoanalista e hija de Freud, pudo superar su miedo a atravesar las habitaciones oscuras de la casa mediante el hacer gestos extraños. Que después ella explicó a su hermanita, si querés que el fantasma no te haga nada, hacé como si vos misma fueras el fantasma. O sea, una cosa que, bueno, a todos seguramente nos ha pasado a niños, miedo de andar en algún lugar oscuro, ¿no? Bueno, y dejó de tener miedo esta nena. ¿Cómo lo hizo? Cuando pasaba por el lugar oscuro hacía como si fuera un fantasma, ella. ¿Eh? Si yo soy el agresor, yo no tengo por qué tener miedo. ¿No? Esto explica el conocido síndrome de Estocolmo. Una persona secuestrada se identifica con su secuestrador y adopta su ideología. ¿Eh? El famoso incidente de Estocolmo, en que una de las personas secuestradas se enamoró del secuestrador, creo que se hizo cómplice o declaró a favor de él, ¿no? De ahí quedó el nombre de síndrome de Estocolmo, ¿no? Víctor Frankl contaba cómo algunas personas en los campos algunos judíos en los campos de concentración empezaban a caminar o a hablar como los nazis, ¿eh? O como sus carceleros, porque estaban identificados con el agresor. Racionalización. Esta es una defensa que seguro que todos empleamos. Es muy, muy común. ¿Qué quiere decir racionalización? La persona intenta dar una explicación coherente o justificar lógica o éticamente una conducta, alegando motivos que no son los que realmente la causaron, ocultando así las verdaderas razones de su comportamiento. ¿Mm? Es decir, justifico mi conducta con una razón que no es real. ¿Mm? En realidad lo hice por otra cosa. Por ejemplo, Tomás es muy agresivo con sus empleados, descargando en ellos todas sus frustraciones y resentimientos, pero justifica su actitud pensando: soy firme con mis subordinados por el bien de ellos. Necesitan disciplina y una mano dura que los guíe para que aprendan a hacer su tarea. Si fuera hablando, se relajarían y tomarían toda la chacota. El dicho de porque te quiero te aporreo, ¿no? Es decir, eh, él, Tomás, descarga su agresividad porque es agresivo, pero lo justifica. Lo hago por el bien de ellos, ¿no?
Una persona obesa afirma que come chocolate, pero es porque ha leído que este alimento tiene muchos antioxidantes y vitaminas. No, no come chocolate por eso. Come porque le gusta. Esta es la famosa fábula clásica de la zorra y las uvas, que quizás han sentido hablar, ¿no es cierto? Una zorra ve unas uvas muy ricas que están arriba de la vid y se las quiere comer. Entonces trata de subir y resulta que no alcanza. ¿Eh? No alcanza, no alcanza. Entonces al final dice, bueno, me voy. No, no las quiero comer porque están verdes. ¿Eh? No dice, no las quiero comer porque realmente no alcancé, sino están verdes, no sirven. ¿Mm? Esa es una racionalización. En la vida cotidiana uno emplea racionalización como poner en términos racionales algo. ¿Mm? No es lo mismo que esto. Esto quiere decir, es una autojustificación. Proyección es otro mecanismo de defensa muy, muy común. Es ver en el otro, en el afuera, un aspecto que el sujeto no acepta en sí mismo. Por ejemplo, un nene le dice a su papá, que lo ha llevado al zoológico, vámonos, papá, que vos le tenés miedo a los leones. ¿Eh? Vos le tenés miedo a los leones. ¿Eh? No yo, vos. ¿Eh? Ah, yo tengo un nietito chiquito que ha tenido un hermanito hace poco y él dice, el Mateo está muy celoso, muy celoso. ¿Sí? Obviamente es él el que está celoso, ¿no? O la vecina que dice, acá en el barrio todas son envidiosas. ¿Eh? Una típica, una clásica. Un hombre infiel le reprocha a su mujer que coquetea con otros hombres, cuando en realidad es él el infiel. ¿Mm? La proyección es muy importante. Es un mecanismo de defensa muy, muy, muy común. ¿No? Cuando ya es patológico, configura cuadros de paranoia. ¿Eh? No vamos a entrar en eso. La proyección es típica de la paranoia, pero en un nivel mm, común, todos proyectamos. En realidad, todos vemos nuestro mundo interno, ¿no? Lo ponemos hacia afuera, ¿no? Eh, Hay un cuentito que no sé dónde leí, pero es uno de esos cuentos populares que dice que siempre hay un viejito sabio, ¿no? Hay un viejito sabio a la puerta del pueblo de él y está con otra persona. Y viene alguien de otro pueblo y le pregunta al viejito, mira, le quiero hacer una pregunta, ¿cómo es la gente de este pueblo? Le explico, yo vengo de otro pueblo y me quiero mudar, quiero cambiar de pueblo. Eh, Quisiera saber cómo es la gente de acá, usted que es de acá. Y el viejito le dice, ¿y cómo es la gente de su pueblo, del pueblo que usted viene? Y el hombre este le dice, oh, son terribles, son agresivos, envidiosos, eh, poco solidarios, ladrones, no sirven para nada. Por eso me vengo. Y el viejito le dice, bueno, acá son iguales, son agresivos, envidiosos, iguales. Ah, dice, no lo sabe. Y después viene otro, también de otro pueblo, y le hace la misma pregunta al viejito. ¿Cómo es este pueblo? ¿Cómo es la gente? Porque me quiero cambiar. Y el viejito le dice, ¿cómo es la gente en su pueblo? Y este hombre dice, no, son gente buena, son gente solidaria, agradecida, pacífica, trabajadora. Yo me vengo por problemas económicos, pero en realidad son gente muy, muy buena. Pero me interesa saber cómo es la gente acá. ¿Sí? Y él dice, acá son así, son todos buenos, este, solidarios, generosos, etc. Entonces el hombre pasa. Y el que está con el viejito le dice, ¿cómo le has dicho dos cosas totalmente distintas a estas dos personas?
Al primero le dijiste que la gente era así, mala, y al otro le has dicho que la gente es buena. ¿Cómo es eso? Y le dice el viejito, es que, bueno, la gente es buena y mala, tiene aspectos buenos, tiene aspectos malos, pero uno va a ver en la gente y va a actuar de acuerdo a lo que uno tiene adentro. Si una persona es agresiva, destructiva, va a ver a los demás así. ¿No? Si una persona uno proyecta su mundo interno, no quiere decir que todo sea una proyección, por eso pueden ser proyecciones nuestras. ¿No? Pueden ser elementos que en realidad sean nuestros y que los vemos en el afuera. ¿No? Esa es la proyección. Otro es la compensación. Este es un mecanismo que no estudió Freud, sino su discípulo Adler. ¿Qué dice Adler que es la compensación? La persona, frente a un sentimiento de inferioridad en algún aspecto de sí mismo, físico, intelectual, social, busca contrarrestarlo y restablecer su autoestima sobredesarrollando ese u otro aspecto. Es decir, compensamos nuestras inferioridades para mantener nuestra autoestima. Ejemplo, Charles Atlas, bueno, los que son de mi edad, seguramente se acuerdan, ¿no? En la revista que uno leía salía la foto de Charles Atlas, ¿no? Que era como un Arnold Schwarzenegger de esa época, ¿no? Uno de los primeros físico-culturistas, por lo menos del siglo XX. Un conocido físico-culturista del siglo pasado era un adolescente delgado y debilucho, ¿se acuerdan que decía yo era un alfeñique? Que a fuerza de entrenamiento llegó a tener uno de los físicos más envidiables de su tiempo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Se sentía muy débil, muy flaquito, muy endeble, ¿no? Un alfeñique, y trabajó, hasta que llegó a ser uno de los tipos más bien desarrollados, mejor desarrollados de su época. ¿Eh? Compensó esa inferioridad que tenía al principio. Eso es una homocompensación. Ya vamos a ver qué es. Kant era un hombre de físico muy endeble y llegó a ser uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Kant era extremadamente débil, era chiquitito, creo que era medio jorobado, tenía muchos problemas físicos. Nadie hubiera pensado que llegó hasta los 84, 80 y pico de años, que en aquella época era como ahora llegar a los 110, ¿no? Porque era un hombre sumamente metódico y se cuidaba muchísimo. Pero les quiero decir, él no hizo como Charles Atlas, no se puso a hacer gimnasia. Desarrolló otro aspecto, lo hiperdesarrolló. Llegó a ser uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. ¿Eh? Eso es una heterocompensación. O sea, uno puede compensar en lo mismo que es inferior o puede compensar desarrollando otra área que no es la misma en que tiene la inferioridad. ¿Eh? Compensa por otro lado, no por el lado en que originariamente se sentía inferior. ¿Mm? Esta es la compensación y es un mecanismo muy importante, ¿no? Sobre todo en relación a la autoestima del sujeto. La formación reactiva, ¿no? Entramos en mecanismos que son más propios de lo que es la neurosis obsesiva o la personalidad obsesiva, que es lo que habitualmente llamamos TOC en la actualidad, ¿no? Pero de nuevo, les recuerdo, esto se da tanto en normales como en patologías, ¿no? Si uno tiene estas cosas, no quiere decir necesariamente que sea un TOC, ¿no? Pero tiene algunos rasgos obsesivos. La formación reactiva. Acá la persona presenta rasgos de carácter o formas de ser que son totalmente opuestas y contrarias a los impulsos que reprime. Estos rasgos son exagerados y se hipertrofian. A ver, ejemplo. Tomás
es una persona exageradamente amable y sonriente con todo el mundo. Inconscientemente oculta una profunda y violenta agresividad. Es decir, está la agresividad, reprime la agresividad y entonces se vuelve al revés, exageradamente amable. No es una persona amable, es una persona exageradamente amable. ¿No? Ustedes han visto que hay personas que son exageradamente amables, tanto que uno medio se incomoda, porque son demasiado corteses. Bueno, Freud pensaría que por debajo de eso hay una tendencia a la agresividad, que la controla mediante haciendo todo lo contrario. Siempre la formación reactiva es cuando hay una exageración, un demasiado, ¿no? Otro ejemplo típico que ustedes seguro que conocen a alguien así. Alicia es una ama de casa que vive para la limpieza de su hogar. Su mayor preocupación es mantenerlo limpio y ordenado. Inconscientemente tienen impulso de desordenar y ensuciar todo. ¿Eh? O sea, el impulso es a desordenar, ensuciar todo, el impulso originario. Y aparece al revés. ¿Eh? Son de esas personas que viven preocupadas por la limpieza, que todas sus energías están dedicadas a limpiar, ordenar. ¿Eh? En realidad querrían ensuciar. ¿Por qué ensuciar? Bueno, ya nos meteríamos en demasiados detalles que nos desviarían del tema, ¿no? Pero un impulso fuerte del niño es ensuciar. Hay un periodo de los niños, 2 años, 2 años y medio, 3 años, que eh, rompen, tiran cosas, desordenan, ensucian, etc. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero esa sería la formación reactiva. Hay una exageración en una conducta que es exactamente opuesta al impulso reprimido. El aislamiento también es típico del obsesivo. Se separa lo que está unido y se lo mantiene alejado, evitando que se tome contacto o que se una de nuevo. Por ejemplo, una persona cuenta algo que ha sido muy importante para él, como si estuviera contando un informativo. Ha separado el pensamiento, el aspecto cognitivo, del afecto, el aspecto emocional. ¿Mm? Llega alguien, una persona así a terapia y se acaba de pelear con la mujer y viene y cuenta como si fuera un informativo. Acabo de tener un altercado con mi esposa. ¿No? Como consecuencia de ello, me he sentido muy mal y ella creo que también se ha sentido muy mal. ¿No? No, si no emplear el aislamiento, lo diría con una carga emotiva. Se acaba de pelear con la mujer, diría, no la aguanto más a esta mujer, no, no la puedo, no la soporto, mire, no me le puedo contar lo que me hizo. Y lo contaría con emoción, ¿no? Cuando empleo el aislamiento, lo cuento como si fuera un informativo, es decir, he separado la información de la emoción. ¿No? Pedro jamás cuenta en casa lo que ocurrió en el trabajo ni viceversa. Evita que se mezclen estos aspectos. Trabajo es una cosa, los amigos son otra, las casas son otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Mm? Dicho sea de paso, los hombres tendemos a hacer, esto no lo tomen como una regla general, porque tienen muchísimas excepciones, pero en general los hombres tendemos a ser, a, a tener características más obsesivas y empleamos este mecanismo de aislamiento. ¿Mm? Y eso a veces trae algunos problemas de pareja. A ver, la típica es el hombre llega a su casa del trabajo, ha tenido un problema en el trabajo, pero llegó a su casa y no comenta el problema. Se pone a comer o ver televisión. ¿Mm? No es de tipo obsesivo. A veces las mujeres tienen más una tendencia a ser histriónicas, histéricas.
Histérica no es una forma de ser. Todo esto que yo le estoy hablando son tipos de personalidades, no patologías. Pero, les vuelvo a decir, no lo tomen como que esto es el 100%. Se da muchas veces, es muy frecuente, por lo menos en la gente de nuestra edad o en condiciones culturales, porque depende mucho de lo cultural. La mujer no tiene tendencia a aislar, tiene tendencia a contar las cosas emocionalmente. Entonces, el marido llega, no cuenta nada del trabajo y ella, que ha vuelto del trabajo, le cuenta o le cuenta lo que pasó con alguien de la familia, etcétera, y se lo cuenta con lujo de detalles, etcétera. O sea, ella siente que el marido no le comunica cosas, ¿no? Y el marido siente que, oh, ¿para qué me dice? Encuentra la quinta pata al gato, ¿no? Porque el hombre en general, muy en general, tiende más a aislar. ¿No? La mujer tiene otro estilo de comunicación. Eh, Les repito de nuevo, no siempre. Y probablemente esto se deba a cuestiones culturales que ya están cambiando bastante, ¿no? Pero por lo menos la gente de mi época, la clásica era esta, ¿no? El marido no cuenta cosas del trabajo. Otra cosa que tenemos los varones es que cuando tenemos un problema no lo contamos hasta que lo solucionamos. ¿No? Las mujeres cuentan el problema a medida que va ocurriendo, ¿no? Plantean el problema, aunque no tengan solución. Tampoco esperan una solución y uno le quiere dar una solución rápida, ¿no? El varón. Bueno, todo esto está, no podemos detenernos en esto, pero configura situaciones muy típicas de la pareja, ¿no? En que la mujer dice que qué le pasa, que no habla, que no se comunica, que, ¿no? Y el hombre dice, ¿por qué complica las cosas? ¿Por qué cuenta tanto detalle, etcétera, etcétera? Es porque son diferencias en el enfoque que tienen que ver en alguna medida con el aislamiento, ¿no? El aislamiento y los mecanismos obsesivos. Cuando yo digo obsesivo, no estoy diciendo una patología necesariamente. Es un estilo de personalidad que puede llegar, si se hace extremo, a una patología, ¿eh? No necesariamente. La intelectualización es una forma en realidad de aislamiento. En vez de vivenciar una emoción, el sujeto pasa a describirla en términos teóricos y fríos para tomar distancia de sus afectos. Es decir, yo no hablo de lo que me emociona, lo hablo en términos teóricos. Por ejemplo, Ernesto, pongámosle que es un estudiante de psicología y que conoce teoría psicológica, ¿no? Ernesto relata una discusión fuerte con su papá y dice en un tono distante, sufro de un complejo de Edipo positivo. ¿Mm? A lo mejor es verdad, sufre un complejo de Edipo positivo, pero no está comunicando la emoción. ¿Mm? Está hablándolo como si fuera una teoría. ¿No? Es una forma de aislamiento. No la tenemos que confundir con la racionalización, la cual es buscar motivos que no son reales. Esto no, esto es poner en términos teóricos para qué, para no contactar con la emocionalidad, ¿eh? Para no contactar con la emoción, que es lo que me perturba. ¿Eh? Y otro mecanismo obsesivo es la anulación, anulación retroactiva. El sujeto realiza un acto que mágicamente anula, deshace, invalida, borra a otro realizado anteriormente. Por ejemplo, vemos una persona que cada tanto se hace así en la frente, ¿no? Como dice, uno dice, ¿qué será? ¿No? Lo que pasa es que se está sacando un pensamiento que tuvo, un mal pensamiento. Tuvo un mal pensamiento, ¿eh? Y mágicamente es como que lo borra cuando hace así. ¿Mm? Ejemplo, un adolescente frunce el ceño cada tanto. Con ello cree borrar las imágenes eróticas prohibidas que se le vienen a la cabeza. Entonces, primer tiempo,
se le vienen las imágenes eróticas. Segundo tiempo, frunce el ceño borrando mágicamente. ¿eh? Raúl tiene que abrir y cerrar la llave del gas 3 veces antes de irse a dormir. Y si no, se queda intranquilo y no puede conciliar el sueño. ¿eh? Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Es decir, hago lo contrario, ¿no? Esto subyace a algunos síntomas obsesivos, algunos rituales obsesivos, algunas compulsiones obsesivas, ¿no? Pero como les digo, todos tendemos a tener algún grado de estos mecanismos de defensa. Una anulación normal es pedir perdón, ¿no? Me la mando y después pido perdón. Otra obsesiva, cuando la postergación del afecto. Cuando una situación dada despierta una emoción, esta no se expresa ni se vivencia en ese momento. Tiempo después aparece, vinculada o no con el recuerdo de la situación original. A ver, bueno, Pedro no experimenta ni expresa sentimientos de amor hacia su pareja, a pesar de que la ama. Después de un tiempo la relación se rompe y ahora él siente cuánto la quería y cuánto daría por estar con ella. Después, en el momento no. El hombre de los lobos era un paciente de Freud que se murió la hermana, que vivía en Rusia. La hermana era una poetisa, escribía poesías. Se murió, se suicidó la hermana. Y bueno, se lo contó como si contara usted sabe que se ha suicidado mi hermana, ¿no? Como si fuera una información más. Años después fue a Rusia, él estaba en Austria, cuando fue a Rusia, va y se le ocurre visitar una tumba de un poeta, ¿eh? De un poeta ruso, y se pone a llorar desconsoladamente. ¿eh? Ahí descargó el sentimiento, el afecto, la emoción que había suprimido al principio. ¿eh? Esto se suele dar a veces, que es un mecanismo útil en determinados momentos. Por ejemplo, uno tiene un accidente y actúa con la cabeza fría, con sangre fría, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Actúa sin la bronca, sin la desesperación, ¿no? Y quizás se pone nervioso, se descarga al otro día o cuando lo va contando cuando llegó a la casa y ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, Teresa actuó con mucha sangre fría en un asalto. 2 días después, cuando todo pasó, estalla en un ataque de angustia. Como que la mente dice, no, ahora no me voy a permitir sentir nada. ¿eh? Después, después lo voy a sentir. Después lo voy a hacer. Se ha postergado el afecto. ¿eh? Otro es la vuelta contra sí mismo. ¿eh? En vez de agredir a otro, el sujeto vuelca esa hostilidad hacia sí mismo, lastimándose o perjudicándose en algún aspecto. ¿eh? Por ejemplo, Cecilia se enoja mucho con algo que le dijo su amiga Paula, pero como le cuesta expresar la agresión y teme perder la amistad, no le contesta nada. ¿eh? Unos minutos después, tropieza con el cordón de la vereda y se esguince el tobillo. ¿eh? Ella se dañó, no la agredió la amiga, ¿eh? Se agredió ella inconscientemente. ¿eh? Incapaz de enfrentarse a su tiránico padre, Esteban se autotortura con pensamientos de culpabilidad e inferioridad, acompañado de severos exámenes de conciencia que aumentan su escrupulosidad. Es decir, en vez de pelearse con el padre, empieza a torturarse mentalmente a sí mismo. ¿eh? La depresión muchas veces tiene que ver con una vuelta contra sí mismo. La bronca contra alguien eh, se mete para adentro, ¿no? Y se hace daño uno mismo. La negación, o denegación también se llama, el sujeto niega, es decir, afirma que no.
algo que rechaza de sí. ¿eh? Por ejemplo, Rosa, que es muy envidiosa, dice, gracias a Dios yo no siento envidia de nadie. ¿eh? Otra bastante común, yo no quiero ofenderte, te lo digo de onda, pero me parece que no le caes bien a nadie. Pero todo bien, ¿eh? ¿Eh? O sea, yo no te quiero ofender. No, 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 para nada. Un mecanismo común de este tipo es que a ustedes les habrá pasado, a muchos de ustedes les habrá pasado, me dice, qué suerte que hace mucho tiempo que no me duele la cabeza como antes, ¿no? Y al rato le empieza a doler la cabeza. Y uno dice, ay, ¿para qué dije que no me dolía la cabeza? ¿Eh? Ahora me está doliendo como antes, ¿no? ¿Cuál sería la explicación de esto? Le empezó a doler la cabeza y lo negó. Por eso se acordó del dolor de cabeza. Ah, hace mucho tiempo que no me duele la cabeza. Cuando siguió el proceso fisiológico del dolor de cabeza, ya no lo puede negar. Y entonces le comienza la jaqueca. Pero hasta entonces estuvo diciendo, no, no me duele la cabeza, me dolía antes la cabeza. Ahora no, no. ¿Mm? O sea, la negación es decir, no, no, no. Cuando en realidad es sí. ¿eh? Recuerden que todos los mecanismos de defensa son inconscientes. La persona no lo hace porque lo quiere hacer voluntariamente. En la disociación, el yo y el objeto se dividen en dos partes, cada una de las cuales contiene dos actitudes o percepciones totalmente diferentes. Yo soy yo, el objeto quiere decir, puede ser otra persona, puede ser mi pareja, puede ser un hijo, un padre, un amigo. Objeto, en este caso, quiere decir otra persona. ¿Mm? Puede haber una excepción del yo, por ejemplo. Esteban no era supersticioso y afirmaba sinceramente no creer en esa soncera, pero cuando veía una escalera evitaba pasar por abajo. Una parte de su yo creía y la otra no creía, ¿no? Eh, no, yo no soy supersticioso. Por las dudas no voy a bajar, no voy a pasar por debajo de la escalera. No, no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. ¿No? O puede ser el objeto. Para Carlos, las mujeres eran de dos tipos. Las buenas, su mamá, sus hermanas, su novia, y las otras. ¿eh? Las mujeres eran de dos tipos. Bueno, ya vamos a ver, eso otro no interesa. O sea, yo divido, disocio. ¿eh? Son dos cosas. Esa es la disociación. Las defensas maníacas de Melanie Klein, estas no son de Freud, el sujeto se defiende de la depresión, de la tristeza, a través de sentimientos y emociones contrarios, exagerada alegría, euforia, excitación, hiperactividad. ¿Mm? Por ejemplo, cuando su novia le informó que lo dejaba por otro, Carlos experimentó un shock emocional, pero casi inmediatamente reaccionó poniéndose contento y pensando que era una suerte que semejante mujer lo hubiera dejado. Se lo contó a sus amigos haciendo chistes y saliendo de joda, como él decía, varios días seguidos, para festejar la liberación. ¿Mm? ¡Ah, qué bueno! Me dejó, ¿no? ¡Qué suerte! A los pocos días se deprimió severamente. ¿eh? Cuando hay defensa maníaca, después aparece la tristeza, etcétera. Es cuando uno está exageradamente eufórico, ¿no? Para contrarrestar sentimientos, digamos, depresivos. La desmentida es muy parecida a la represión, pero acá se niega a percibir una realidad exterior, algo que existe en la realidad, no en los pensamientos. ¿eh? Eh, por ejemplo, para todos es obvio que Raúl le es infiel a su esposa, pero esta, a pesar de las evidencias, no se da cuenta de esta situación.
Dice, el último que se entera es el afectado, ¿no? Pero no porque sea tonto, ¿m? Es porque es tan doloroso reconocer una situación así que el sujeto la desmiente, ¿eh? La niega. La niega en el sentido de no darse cuenta de que está. A horas de haberse producido la muerte súbita de su esposa, Mario habla como si ella estuviera viva. La semana que viene la voy a llevar al médico para que le revise el corazón, ¿no? Esto puede ocurrir cuando apenas ha ocurrido una muerte, sobre todo una muerte súbita que no ha dado tiempo a preparación, ¿no? De igual manera, sí, cuando uno tiene un duelo, una pérdida, funcionan las defensas, digamos, eh, con mucha intensidad, ¿no? Fíjense, si a ustedes les ha pasado que lamentablemente a prácticamente todos nos pasa perder seres queridos o tener pérdidas que no son seres, son personas, pero que son pérdidas de, qué sé yo, trabajo, etcétera. Eh, Uno al principio es como que no cae, ¿no? Está un tiempo, unos días, a veces una semana, en que es como si estuviera viendo una película, ¿no? Y después cae, ¿eh? Después lo siente totalmente, ¿no? Esto está relacionado de alguna manera, no exactamente, hay varias cosas mezcladas, pero en cierta forma con la desmentida, ¿eh? No totalmente. Em, Esta la vamos a ir rápido. Desmentida en la fantasía es cuando yo me evado de una realidad dolorosa en viviendo en la fantasía, ¿no? Que puede pasar mucho en los adolescentes ahora, ¿no? Que se pueden evadir de los conflictos y la angustia metiéndose horas y horas y horas en el TikTok, en las redes sociales, en los videojuegos, etcétera, ¿no? Desmentida en los actos es cuando la persona se comporta como si estuviera rechazando un aspecto de la realidad, pero actúa como si no existiera. A ver, vamos a ver el de abajo. Antonio, diabético de tipo 1, sabe que no debe consumir azúcar, pero por otro lado consume por lo menos 1 litro de una gaseosa azucarada por día. Reconoce que no debería hacerlo, pero desmiente la realidad de su enfermedad en la acción. O sea, yo intelectualmente lo reconozco, pero en mi acción actúo como si no existiera. Lo estoy desmintiendo. En la idealización elevamos a la persona a un grado de perfección, ¿no? El valor, las cualidades, los méritos del objeto. Esto se da mucho en el enamoramiento, ¿no? Jorge está tan enamorado de Claudia que la ve como perfecta. No puede ver sus defectos. Es más, se enoja si se los muestra, ¿no? O sea, idealizamos exageradamente, ¿no? La otra persona es perfecta, ¿eh? Para un ejemplo actual, diríamos, para un kirchnerista, Cristina Kirchner no tiene ningún defecto, es perfecta. Para un mileísta, pongámosle, Milei es perfecto. Todo lo que dice es así, está perfecto todo lo que dice. O Macri, o cualquiera que idealicemos, ¿no? Independientemente de la objetividad, uno no le ve defectos, ¿eh? Todo está bien. ¿Mm? O si le llega a ver algún defecto, se lo perdona. En la polarización vemos blanco, negro, ¿eh? eh, Sujeto se percibe a sí mismo y a los demás como completamente bueno o completamente malo. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos tenemos aspectos buenos y aspectos malos. La persona que usa la polarización, no. Por ejemplo, conoce a alguien, le cae bien y es la mejor persona del mundo. A los pocos días, resulta que pasó algo, algún inconveniente, y es lo peor del mundo, es la peor persona del mundo. ¿Mm? Esto se da mucho en las personalidades llamadas borderlines, o límites. Finalmente vamos a ver la sublimación, la última defensa, que
es la única defensa, dicen los psicoanalistas, exitosa. ¿Eh? No produce problemas. En la sublimación, la energía de la pulsión del instinto no se reprime, sino que se canaliza hacia fines culturalmente útiles. Ejemplo, un hombre originariamente muy agresivo se convierte en un excelente cirujano. ¿Mm? Le canaliza la agresividad a través de cortar con un bisturí, etcétera, sacar sangre, etcétera, pero con una finalidad buena, útil socialmente. ¿Eh? O muy agresivo y se hace militar, boxeador, policía, ¿no? De niño quería espiar a su mamá cuando iba al baño, ¿eh? Es una cuestión de la sexualidad infantil. De adulto se hace astrónomo, sigue mirando, ¿eh? Sigue curioseando, pero con una finalidad útil. Esto sería la sublimación, cuando la energía de un instinto se utiliza para un fin que tiene un valor, que es culturalmente valioso. Esta sería una defensa que no tiene, digamos, consecuencias negativas. Bueno, nos queda las defensas de tipo, las defensas que son adaptativas, que son buenas, pero bueno, eso se los dejo como para que lo puedan ver y para dar paso más a las preguntas. Con esto terminaríamos. Obviamente este, no hemos terminado de exponer todos los mecanismos de defensa, pero bueno, mm, escucharía las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes, los aportes.